Siguen pasando cosas en torno al caso Sodalicio, cosas imperceptibles para la opinión pública, pero están sucediendo, algunas de manera directa o de forma indirecta, pero tienen que ver con el caso Sodalicio, a un ritmo, es verdad, bastante lento, ¿no? A ritmo de tortuga coja. Pero los tiempos de la iglesia pues son laxos, o si ese no es el término preciso, son distintos al del resto de los mortales. La historia viene a cuento porque ha pasado algo con Noel Antonio Londoño Buitrago. ¿Quién es Noel Antonio Londoño Buitrago? Un obispo colombiano. Fue el obispo designado por el Vaticano en el año 2018 como comisario interventor del sodalicio, que era como una medida extrema para demostrar que el Vaticano había puesto los ojos en el sodalicio, y fue también una jugada de marketing bien estratégica, bien pendeja, porque se nombra al obispo colombiano como comisario del sodalicio apenas 5 o 6 días antes de la visita del Papa al Perú, ¿no? Como para decir, ojo, si me preguntan, estamos haciendo cosas. Cosa que, dicho sea de paso, fue efectivamente la respuesta de algunas autoridades eclesiásticas peruanas cuando el Papa estuvo acá. Nadie le preguntó por el caso Sodalicio, ¿no es cierto? Cuando le preguntaron a autoridades de la conferencia episcopal, esto fue lo que respondieron: no voy a nombrar un comisario. Claro, hay que poner las cosas en contexto. En ese segundo, el Papa argentino todavía no había dado este giro de 180 grados que da luego de su paso por Chile, donde mete la pata hasta los corvejones, ¿no es cierto? Agrede a las víctimas sexuales del chileno Fernando Caradima, y ya cuando está en Roma toma conciencia, recibe a las víctimas en Santa Marta, en su casa vaticana, y nada, a partir de ahí hay una transformación, una conversión del Papa sobre este fenómeno de la pederastia clerical. Y luego viene la cumbre antipederastia y una serie de medidas que ha ido adoptando el Vaticano a través del dicasterio más importante en Roma, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición. El único medio peruano, el único medio en todo el mundo creo, que logró conversar con el comisario vaticano fue el semanario Hildebrand en sus 13. Lo contactó el periodista Alonso Ramos y publicó una nota el día 19 de enero del 2018, titulada Maniobra Vaticana, poniendo en una página destacadísima, en un informe de 3 páginas, la foto del obispo de Jericó. Jericó es un municipio del departamento de Antioquia en Colombia, ¿no? Y empieza Alonso Ramos la nota diciendo: la intervención del Vaticano en el sodalicio es puro humo. Advierten los especialistas en temas vaticanos y parece que no están desencaminados. Este semanario contactó con el obispo Noel Londoño Buitrago, el interventor elegido por el Vaticano para investigar los abusos sexuales en el sodalicio, y este reconoció que el tema lo cogió por sorpresa y que no sabe cuál es el objetivo de la investigación. Textualmente dijo Londoño al semanario de Hildebrand: ciertamente es mi primera vez y tendré que aprender en el camino. Conozco el tema del sodalicio desde hace tiempo. Eso tiene mucho intríngulis.
Se trata de separar el trigo de la cizaña. Yo tengo que seguir en mi diócesis en Colombia, supongo que tendré que ir al Perú 3 veces al año. Eso fue lo que dijo Londoño y, por supuesto, cuando terminó el comisariato, o como se llame, a esta intervención extrema vaticana, no pasó ni mierda. Pero ni mierda. Para decir las cosas como son, ¿no? Hasta, bueno, ya la última intervención más eficaz y con algunos resultados que se han estado viendo en los últimos meses particularmente, y que ya en una semana se va a cumplir un año de la visita de esta misión denominada Scicluna Bertomeu, y seguimos a la espera del informe final que será alcanzado al Papa Francisco para que éste determine, decida qué cosa va a ocurrir con esta institución. Mientras tanto, han ocurrido, como les decía al inicio, algunas cosas, ¿no? El Papa ha enviado, o el Vaticano le ha enviado algunas cartas al superior del sodalicio, al también colombiano José David Correa, y también a varios sodalites de alto perfil, pidiéndoles explicaciones muy precisas sobre temas muy específicos, donde hay acusaciones gravísimas de ocultamiento de pornografía infantil, de encubrimiento de abusadores sexuales, de un cura acusado de abusador sexual, y así. Lo último tiene que ver con Londoño, el comisario vaticano, el comisario sodalite o del sodalicio, que no hizo un carajo. En el 14 de junio, la publicación Macondo, que es un portal de investigación periodística colombiano, dirigido por el periodista Juan Pablo Barrientos, autor de este libro de acá. Este es El Cordero de Dios, y este que fue un bombazo en Colombia: dejad que los niños vengan a mí, pederastia en la Iglesia Católica de Colombia, denuncias, archivo secreto, concordato. Este libro fue un terremoto en Colombia cuando se lanzó en el año 2019. Este fue otro, y ha sacado uno que se llama El Archivo Secreto, que todavía no he conseguido. Juan Pablo Barrientos, para más señas, es el periodista de investigación colombiano que más ha investigado sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica colombiana. Bueno, él dirige este portal Macondo, y en junio pasado sacó una nota sobre el ex comisario del sodalicio, quien el pasado 4 de junio, dice Barrientos, envió una carta a los sacerdotes de su diócesis en Jericó, y para informarles que después de 11 años como obispo de Jericó, el Papa Francisco había aceptado su renuncia porque estaba próximo a cumplir 75 años, que es la edad de jubilación de los obispos, arzobispos, cardenales, donde ya hemos explicado acá en algún momento, el Papa tiene la potestad de decidir si acepta la carta de renuncia o no la acepta, ¿no?
Usualmente sí se trata de un obispo que él considera un pastor que está haciendo su chamba y este goza de buena salud, lucidez mental y tiene para aguantar un rato más, lo deja. No le acepta la carta de renuncia. Solamente se la acepta a aquellos que o están enfermos o seniles o tienen algún problema de carácter familiar, serio, ¿no? O algo por el estilo. Y, no se la, y se le acepta en el acto a aquellos a los que el Papa no considera que debería estar un minuto más. Esto que ha ocurrido con Londoño es raro. Como hemos visto que ocurrió con el arzobispo de Piura y Tumbes, el obispo sodálite más renombrado de esta institución de características sectarias, José Antonio Eguren Anselmi, que a la corta edad de 67 años lo despachó a su casa. No es que lo mandó a otra diócesis, a alguna parroquia, no, a su casa. ¿Por qué? No sabemos exactamente cuáles son las razones, que tiene consecuencia, que es una consecuencia de la visita a Chicluna de Bertomeu, sin ninguna duda. Pero volviendo a Londoño. Londoño luego de que le anuncia que está próximo a cumplir 75 años y ha mandado su carta al Papa, se la tiene que haber pedido, ¿no? Porque se la han aceptado en el acto. Como dice él, estos hechos tramitados con tanta celeridad son inusuales, dice Barrientos. Y la de Noel Antonio Londoño Buitrago no es una carta de Navidad a sus curas, sino, señala, una confesión criminal. El obispo, haciendo referencia a la investigación periodística sobre los abusos sexuales a menores de edad que he desarrollado con Miguel Ángel Estupiñán, está hablando Juan Pablo Barrientos, les dice a los sacerdotes bajo su custodia: abiertamente los he defendido a todos ustedes ante periodistas intrigantes. Y no he permitido que ninguno de sus nombres vaya a aparecer en alguna lista sospechosa. Esta lista sospechosa, a la que alude el obispo colombiano, dice Juan Pablo Barrientos, es la que publicamos en el libro El Archivo Secreto, que es el que me falta para mi colección, cuya fuente es ese expediente que custodian los obispos de todo el mundo sobre los sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual. En nuestra investigación periodística, anota el periodista colombiano, solo hemos podido acceder al 13% de los archivos secretos de las diócesis y comunidades religiosas de Colombia. 13%, ¿eh? O sea, casi nada. Pese a ese porcentaje reducido, hemos descubierto 587 casos de sacerdotes denunciados en los últimos 20 años. Y más adelante, bajo el subtítulo Un obispo encubridor, dice Barrientos que la vida episcopal de Londoño Buitrago ha estado marcada por la protección a sacerdotes pederastas. Y acá habla sobre su rol como comisario vaticano en el caso Sodalicio. Y luego de eso repasa algunos datos de la trayectoria de Londoño como obispo en Colombia. En Colombia, Noel Antonio Londoño ha encubierto al menos a 3 sacerdotes denunciados por violencia sexual infantil y registrados en el libro El Archivo Secreto. El primero es Óscar Correa, denunciado en enero del 2022 ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, señalado de inducir a la prostitución a niños del corregimiento Alfonso López
del municipio Ciudad Bolívar en Antioquia. El segundo, amparado por Londoño, es Luis Carlos Sánchez Castaño, denunciado en el 2013 por abusos sexuales contra menores de edad en la diócesis de Soacha. El tercer sacerdote amparado por Monseñor Londoño es León Darío Londoño Baena, capturado en Támesis, Antioquia, en 2011 por el delito de acceso carnal abusivo con un menor de 14 años. Y así, ¿no? Y así siguen las páginas de Macondo sobre este señor que acaba de ser desaforado, destituido, y no sé si enviado a otro lado o a su casa como Eburen. Y el día 16 de julio, el día de ayer, el portal Crux, un portal norteamericano especializado en temas vaticanos y de iglesia, en un informe bastante extenso, empieza diciendo: el mes pasado se anunció que un obispo colombiano, Londoño, cuyo mandato como líder temporal de un grupo laico peruano plagado de escándalos ha sido objeto de escrutinio, el sodalicio, había renunciado varios meses antes de alcanzar la edad de jubilación obligatoria para los prelados católicos. El anuncio se produjo mientras el obispo Londoño enfrenta la presión de los medios de las acusaciones públicas, por las acusaciones públicas de encubrimiento y la presión para abrir los archivos diocesanos sobre abusos clericales, que es lo que ha denunciado Juan Pablo Barrientos. Y hace una reseña también sobre la trayectoria de Londoño, su rol como comisario apostólico en el caso sodalicio, donde no hizo nada, y sobre cómo Londoño tuvo una actitud sumamente indolente y desidiosa, por no decir mezquina, ante algunas de las víctimas que intentaron tomar contacto con él. Y hace alusión al informe de Casa Macondo, que dirige Juan Pablo Barrientos, y también hace alusión a La investigación sin noticias de Dios, este librito que a veces he comentado, quisieron detener a la mala, a la bruta, a lo bestia, ¿no? Allanando mi casa, cuando el libro todavía no estaba terminado, pero ya estaba llegando a su fin. Y fíjense que es un libro que me costó 2 años escribirlo, y es una suerte de vademecum que cuenta la historia del caso sodalicio después de la investigación que hicimos con Paolo Uvas, denominada Mitad Monjes, Mitad Soldados. Bueno, aquí en Sin Noticias de Dios, a partir de la página 516 hasta la 521, hacemos un repaso de estas epístolas, de estos correos electrónicos que enviaron en particular 2 exodalites, Renzo Orbegoso y Óscar Osterling. Correos que no fueron pocos, fueron varios y además bastante elocuentes, porque tanto Orbegoso como Osterling querían ayudar al obispo colombiano a darle información sobre actividades evidentes, claramente, nítidamente criminales de la organización, y Londoño, frente a ellos, practicó en general un silencio administrativo, un silencio
sepulcral, un silencio monacal, y encima los maltrató este maldito. Encima los maltrató, respondiendo con una arrogancia, como si se computara un príncipe o qué sé yo. Todo está acá. Y hace alusión también a un podcast que hice en mi programa, en mi canal de YouTube, Rajes del Oficio, donde hablo sobre estas cartas. Ahí en el canal, si les interesa el tema, está una versión resumida de las cosas que escriben tanto Renzo Orbegoso como Óscar Osterl sobre este obispo indolente colombiano que ha sido desaforado y creo que bien destituido, ¿no? En fin, son cosas que acaban de suceder. Acaban de suceder y tienen que ver con, obviamente, el caso Soares. Se están haciendo acciones, se están tomando medidas, están cortándole la cabeza a algunos obispos y arzobispos, me parece muy bien. Pero seguimos a la espera de el informe final de la Comisión Scicluna-Bertomeu. La próxima semana se cumple un año de esta visita que procuró ser discreta, pero obviamente no pasaron desapercibidos. Se reunieron con muchísimas personas, han levantado bastante información, han utilizado como insumos para su investigación mitad monjes, mitad soldados, Sin Noticias de Dios, y el libro de Martín López de Romaña, La Jaula Invisible, que, en mi pequeña opinión, es el mejor libro de lejos que se ha escrito sobre el caso Soares. Seguimos en compás de espera y atentos a ver qué pasa o qué no pasa, que esa es otra, ¿no? Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!